Vivimos en una economía donde todo el mundo mira al lugar equivocado. Los divulgadores del sector de activos digitales están obsesionados con si la Fed sube o baja los tipos, si vuelve el QE, si entra liquidez por el efecto Cantillon o si el M2 sube o baja para que pumpee Bitcoin o Ethereum. Pero nadie o casi nadie está viendo lo que tú y yo llevamos describiendo 4 años en este canal. El mercado de utilidad no depende del M2. Depende de que el M2 se hunda. Ya sé que el M2 es una gráfica incompleta para describir todo lo que está en el mercado, pero es que ese no es el punto de este vídeo, porque no estamos hablando de un mercado especulativo. Ellos sí, yo específicamente no. Estamos hablando de la sustitución del mayor mercado financiero de la historia humana, el eurodólar. Un mercado de 4 trillones de dólares que existe fuera de Estados Unidos. Un mercado donde el dólar funciona como libro contable, liquidez sintética, mecanismo de pago, unidad de cuenta y activo de seguridad. Y ese mercado está llegando a su fin. La pregunta no es, ¿subirá XRP cuando suba el M2? La pregunta es, ¿qué pasará cuando el M2 se desplome y al mismo tiempo XRP comience el mercado de utilidad? ¿Qué tiene que ocurrir? Todo el mundo está viendo esta gráfica de la forma equivocada. Aquí es donde todo el mundo se equivoca. Los divulgadores clásicos creen que si el M2 sube, todos los activos de riesgo suben, y que si el M2 baja, todos los activos de riesgo bajan. Y tienen razón en un mercado especulativo. Esto es cierto para Bitcoin, las altcoins, acciones, bienes raíces y XRP en una fase especulativa. Pero es que el caso de uso real de XRP no tiene nada que ver con esta gráfica. ¿Por qué? Porque XRP no está diseñado para absorber la liquidez especulativa. XRP está diseñado para absorber flujos de liquidación, pagos transfronterizos, operaciones mayoristas y, sobre todo, para sustituir la función estructural del eurodólar. El mercado especulativo mira al M2. El mercado de utilidad mira la necesidad de un nuevo libro mayor global. Y estas dos métricas no están conectadas todavía. Y es que aquí está la clave. El mercado de utilidad comenzará con una crisis de liquidez. No cuando la Fed imprima más, no cuando Bitcoin suba, no cuando la bolsa se recupera. Y no cuando los influencers dicen, ahora es, entre comillas, la altcoin season. El mercado de utilidad empieza cuando los bancos ya no pueden ni refinanciar la deuda, ni cubrir pasivos a corto, operar en el eurodólar tradicional, acceder a la liquidez mediante repos, cubrir mismatches de divisas y sostener los swaps de tipos y FX acumulados. Es decir, cuando el M2 colapsa. Todo lo contrario a lo que todo el mundo está esperando. Todo el mundo quiere que sus activos suban porque el M2 sube y en realidad lo que tenemos que buscar es un escenario en el cual comienza el mercado de utilidad porque tenemos una crisis de liquidez, es decir, el M2 colapsa. Porque el eurodólar, ese sistema paralelo que mueve 4 trillones sin respaldo legal, necesita algo, liquidez instantánea, global, neutral, no soberana, programable y auditable. Eso no es el dólar, eso no es el yen y eso no es Bitcoin. Es XRP como capa de liquidez interbancaria. Porque en un mercado especulativo el M2 sirve para inflar activos, pero en un mercado de colapso del eurodólar, M2 se convierte en deuda incobrable, pasivos no cubiertos y dinero que desaparece del sistema. M2 bajará no por falta de printing, sino porque el sistema está implosionando. Históricamente, en el año 2008, el M2 subió, pero la liquidez real cayó. En el año 2020 M2 explotó, pero el sistema casi colapsa. Y en el año 2023-2024 el M2 se estancó mientras la liquidez real seguía evaporándose. En un evento de liquidez global, M2 deja de ser masa monetaria y pasa a ser polvo financiero. Cuando eso ocurra, los bancos necesitarán un activo puente que permita cubrir posiciones en milisegundos, liquidar FX sin reservas y mantener balances sincronizados para sobrevivir la caída del eurodólar. Y aquí es donde entra XRP. La comunidad cripto sigue mirando las señales on-chain, las gráficas, los ciclos, los fractales, RSI, halving y money printer going brr. Que hace mucha gracia, pero es que esas herramientas sirven para mercados especulativos y no sirven para analizar un cambio de orden monetario global. XRP no va a subir porque el M2 suba o porque la Fed baje los tipos. Y XRP no subirá porque entra liquidez retail o porque empieza la alt season. XRP va a subir porque el sistema financiero global necesita reemplazar al eurodólar. Y para que eso ocurra, primero tiene que morir la liquidez actual. El eurodólar funciona como un libro mayor contable no oficial, sin supervisión, sin respaldo, sin auditoría. Dólares creados no por la Reserva Federal. Y XRP funciona como un libro mayor distribuido, neutral, interoperable, programable, instantáneo y resistente a la liquidez negativa. Cuando el sistema actual ya no pueda seguir operando, cuando los bancos no puedan cumplir con sus pagos y cuando los mercados de swaps entren en quiebra técnica, solo un activo puede asumir el rol.
XRP como una nueva liquidez base del sistema mayorista, sin necesidad de crear nuevos dólares. Van a aumentar la velocidad del dinero sin necesidad de crear nuevos dólares. Eso es lo que se busca con el sector de activos digitales. Y puede que el timing sea incorrecto, puede que nos equivoquemos en las fechas, pero el resultado final es exactamente lo mismo. Puede que en la siguiente crisis de liquidez pongan el mismo parche que han puesto en el pasado, pero tarde o temprano el juego de las sillas musicales para. Y ahí es cuando veremos qué bancos se quedan fuera y si realmente es un flip de switch o no. El puente entre ambos mercados, el mercado especulativo y el mercado de utilidad, no es la Fed. El puente es una crisis de liquidez. Cuando el M2 empieza a caer, los activos especulativos bajan, el crédito se seca, los bancos sufren y los mercados se congelan. Pero en ese punto exacto es cuando se abre la ventana de oportunidad para que comience el mercado de utilidad, justo cuando el viejo sistema muere. El equivalente digital a 1971, cuando el oro dejó de ser la reserva global y el eurodólar tomó su lugar. Ahora, el eurodólar muere y lo va a sustituir XRP. Marca mis palabras. La mayoría está esperando que M2 suba para que pumpeen las criptos, como dicen muchísimos criptobros. Pero lo que no entienden es esto. Los que entienden la historia monetaria, la estructura de la deuda, la fragilidad del eurodólar, saben que el verdadero movimiento no llegará con la liquidez, sino cuando la liquidez desaparezca, el día que M2 se hunda. Ese día no será el fin del sistema, será el inicio de uno nuevo. Un sistema donde la liquidez será creada subiendo el precio de XRP. Un sistema donde el libro mayor global ya no es un banco central, ni una red bancaria en la sombra, sino un ledger distribuido, instantáneo, neutral, programable y global. Un ledger que si me sigues desde hace 4 años, conoces muy bien, XRP Ledger. Ese día será el día en el que muchos entren en pánico, porque una caída abrupta de todos los precios, de todos los índices. Pero unos pocos entenderán que se abre la ventana de oportunidad para el mercado de utilidad. El verdadero mercado, que por fin dará comienzo. La pregunta no es si estás preparado, la pregunta es, cuando el M2 colapse, ¿de qué lado estarás tú? ¿De la parte especulativa o de la parte de la utilidad? Aprovecho para recordarte que si quieres comprar XRP, utilizando el link que tienes en la descripción de este vídeo, vas a poder recibir un bono de bienvenida de 10 XRP siempre y cuando en los primeros 7 días verifiques tu cuenta y operes con activos por valor de 100 euros. Si te ha gustado este vídeo, considera suscribirte. Te recuerdo que en este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC, SHX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Y todo esto englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda que consiste en dejar atrás el capitalismo tal y como lo oyes y comenzar una nueva era postcapitalista, post-IA, donde se produce la singularidad económica, lo que se conoce como comúnmente la separación entre el crecimiento del PIB y el crecimiento del mercado laboral. Y todo esto explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores retail como tú y como yo. Esto es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.